Bueno, nuevamente buenos días para todos. Hoy tenemos una invitada muy especial, es Yuri González. Yuri es ingeniera ambiental y es egresada de la maestría en ingeniería ambiental de nuestra universidad, Universidad Nacional de Colombia. Y Yuri es experta en el tema de uso de información satelital para el estudio de problemas ambientales, en especial Google Earth Engine y todas las herramientas. Entonces, Yuri, bienvenida y adelante. Vale, profe, muchas gracias. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos Bien, días. gracias. Bueno, chicos, yo les voy a contar más o menos en este tiempo que tenemos acerca de, como lo mencionó el profe, Google Earth Engine. Me gustaría saber si alguno de ustedes lo ha manejado, sabe más o menos qué es esta herramienta. Bueno, asumiré como que no. Yo creo que no, sí. Buenos días, Yuri, ¿cómo Hola, estás? buenos días. Tú me apoyaste a mí mi monografía Ajá. hace un año Ah, oh, qué bien, con el trabajo, sí. Sí, me sí. alegra mucho. Entonces aquí Ah, ya tenemos a alguien que ha usado un poquito. sí, y Camila ahora está en la maestría. Sí, qué Mm, bien. sí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Denme un segundo, ya les comparto pantalla. Lo que vamos a hacer como en estas horitas es mirar unas características del Google Earth Engine y ver un caso de aplicación. Más que llegar a una profundidad, vamos a ver las diferentes herramientas que nos brinda Google Earth Engine junto con otras. Denme un segundo. ¿Me confirman si están viendo pantalla? No, no la vemos. Ah, ya, sí. Ya está en camino. Listo. Ujú. Adelante. Listo, sí, señor. Bueno, entonces les voy a comentar algo acerca de Google Earth Engine. Eh, y más o menos lo que vamos a ver es unas características de esta plataforma, la exploración que vamos a mirar rápidamente, qué datos podemos encontrar. Vamos a mirar su interfaz, vamos a hacer una pequeña introducción a Google Earth Engine en el código de su API y vamos a hacer una aplicación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Resulta que Google Earth Engine es una de esas aplicaciones que surgió no hace mucho. Estamos hablando de aproximadamente, si no estoy mal, empezó a elaborarse como desde el 2010 y en el 2013 empieza a surgir más con su aplicación. ¿Qué es lo que quiere Google con esta herramienta? Resulta y pasa, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando ustedes van a buscar información satelital, pues uno busca en la página de la NASA, en la página de la ESA. Entonces teníamos información en diferentes páginas y lo que querían hacer ellos y lo que están haciendo hasta el momento es compilar toda la información en un único lugar en donde todos pudiéramos tener acceso a esa información y que adicional a tener acceso a la información, poder descargarla, poder manipularla de cierta forma, generar ciertos análisis o, bueno, sí, dependiendo como las características que uno quiera y el uso que uno quiera darle a la información, ellos nos brindan toda una serie de apoyo, con algo así muy similar a tutoriales, a unos primeros códigos o un repositorio de códigos en donde nos están indicando de una vez cómo se podría ver una imagen de algún Sentinel o hacer una línea del tiempo o hacer una serie de un TIFF, entre otras cosas. Entonces, en su momento, ellos empezaron a hablar sobre organizar la información científica del mundo y principalmente la información satelital. Hasta el momento es la plataforma que tiene más información satelital, pero no podemos hablar de que tiene el 100%. Imagino que hay alguna información restringida o que todavía no han llegado a esa inclusión dentro de la plataforma. Tiene muchas características y la primera es que tenemos información gratuita, que es una herramienta de análisis, que tenemos una interfaz que es la que nosotros vamos a empezar a manejar y que esa interfaz maneja un lenguaje de programación que es JavaScript. Sin embargo, no, si alguno de ustedes maneja otro lenguaje de programación, tranquilos, que se maneja también de otra forma. Entonces, ¿qué contiene Google Earth Engine?
Se habla de que, bueno, y ellos mismos lo citan en muchos de sus artículos, es que tienen más de 40 años de información geográfica y que hasta el día de hoy podemos hablar de que tienen más de 5 millones de imágenes. Pero este es un número que cada vez va creciendo. ¿Por qué? Porque tienen el convenio con la ESA, con la NASA, en donde ellos van generando imágenes diarias y a la plataforma le va llegando esa información. Entonces vamos a tener información diaria, en algunas ya con su procesada y otras información totalmente como llega directamente del satélite que ya uno viene a depurar y analizar de una forma diferente. Entonces, esas son como las principales características. Lo que ustedes ven en esta imagen es algo muy similar a lo que podría ser en de Google Earth Engine. ¿Por qué? Resulta y pasa de que Google Earth Engine tiene una característica y es que su velocidad de respuesta es alta. Aunque vamos a ver ahorita unas cuantas cosas que uno se va dando cuenta de que le podrían mejorarse en la plataforma. Pero esa velocidad de respuesta tan rápida es porque tiene una gran capacidad computacional, porque estamos hablando de que tiene la capacidad computacional de Google. Y al tener esta gran capacidad computacional se habla como si nosotros tuviéramos aproximadamente unas 10.000 CPUs, no sé si se acuerdan de estas, eh, y que cuando nosotros realicemos una petición, todas se ponen en funcionamiento y al segundos vamos a obtener una respuesta. ¿Cómo funciona? Ellos tienen un repositorio de mucha información, tienen todos esos datos geoespaciales. Nosotros generamos una petición, ellos llegan, lo procesan acá, lo procesan con una serie de algoritmos que ya iremos a ver y al finalizar vamos a obtener un resultado. O también vamos a tener, bueno, el resultado ya sea bueno o malo, que nos equivocamos en alguna línea del código, que eso es normal. ¿Qué contiene de información? Como, como les mencioné antes, tiene toda la parte de las diferentes familias, tanto de la NASA como de la ESA. Entonces, podemos decir que tiene aquí los más conocidos, Landsat, Sentinel, MODIS, tenemos varios tipos de información que generan un análisis de cobertura. Pero cuando hablo de cobertura, hablo de dos tipos. Estamos hablando de que la cobertura, nosotros siempre hablamos de una cobertura terrestre, digamos. Cuando se pierde la cobertura por diferentes incendios forestales, eso se puede analizar. Pero aquí, gracias a como mucha recopilación de información desde que se pudo lanzar algún satélite, podemos ir hacia atrás y ver qué fue lo que pasó en, no sé, en los años 90 con la cobertura, con algunas imágenes que se tengan en su momento. Adicional, podemos ver cuáles han sido los cambios en la superficie marina. Aumento de la temperatura, disminución, sí, en algunos casos ya se ha logrado llegar a identificar algunas partes físico-químicas, pero eso es cuando uno ya genera un análisis un poco más amplio. Pero sí podemos ver cómo ha cambiado la cobertura terrestre por, no sé, un tsunami o un desastre natural o también algún tipo de desastre ocasionado por el hombre. En variables climáticas podemos tener varios instrumentos, varios satélites que nos miden esta información y uno de estos es lo que nosotros vamos a utilizar. Dentro de las variables climáticas nosotros podemos encontrar tanto como la temperatura, humedad, radiación y otros más relacionados como a los contaminantes, como el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el ozono, entre otras variables. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es una gran cantidad de información que al finalizar vamos a tener que escoger y seleccionar cuál es la que más se ajusta a nuestros requerimientos. Y para ello, ahorita después de que terminemos acá, vamos a ir a la plataforma y vemos la cantidad de información que tienen y las características que ellos nos dan, como esa descripción básica de este instrumento satelital para nosotros poder seleccionar el que más se ajuste a nuestras necesidades. Entonces, hay una cosa y es que ellos también nos muestran lo que nosotros podríamos hacer a partir de diferentes apps. Aquí solamente les muestro una y aquí lo que estamos viendo es la temperatura del mar. Nosotros aquí esta no implica que nosotros hagamos un código como tal
únicamente nos va a mostrar la temperatura del mar en un tiempo que nosotros podemos variar. Y simplemente, si ven este puntico negrito que tenemos acá, si nosotros llegamos y le damos clic ahí, nos va a hacer una línea de serie de tiempo de lo que es la temperatura desde el 2017. Si no estoy mala, y estamos hablando de enero a noviembre del 2017. Esta es una de esas. Nosotros podemos encontrar también algunas apps que hablen sobre cambios de cobertura, algunas también sobre calidad del aire, entre otras. Pero como tal es totalmente interactivo, de cierta forma nosotros podríamos descargar esa gráfica que tenemos allí, pero principalmente es como nos muestran qué se podría hacer con la plataforma. Después uno ya puede acceder directamente a los códigos y simplemente darle correr y vamos a poder obtener algún resultado. Entonces, si ustedes lo quieren hacer y quieren inscribirse en este momento en la plataforma, ahorita vamos y entramos directamente a Google Earth Engine y se inscriben. El proceso de inscripción es extremadamente corto y es rápido. Ustedes van a la plataforma que cuando escriban Google Earth Engine van a ver esto principalmente. Aquí en la parte derecha, inferior derecha, superior, perdón, van a encontrar el botón de registrarse. Y en el botón de registrarse lo que nos van a pedir es un correo, sus nombres, la institución, el país y una pequeña descripción de por qué quiere usted estar registrado. Algo que les recomiendo es que cuando ustedes escriban acá la descripción de por qué quieren estar allí o para qué lo van a usar, escriban aproximadamente 2 renglones. ¿Por qué? Porque cuando ustedes escriben solamente, no sé, como para investigación, no les va a generar un error, porque nos pide un número de caracteres, en este momento no me acuerdo cuántos son, pero son aproximadamente 2 renglones. Después de eso, ustedes simplemente le van a dar aceptar y les va a llegar un mensaje a sus correos, al correo que ustedes utilicen. Una recomendación, el correo que ustedes pongan acá para registrarse es adecuado que sea un correo institucional, o sea, que sea un correo donde tenga alta capacidad. ¿Por qué? Cuando ustedes pidan descargar información, ya sea una imagen, un formato, en X o Y formato, todo va a quedar guardado directamente en el drive que hayan puesto, del correo que hayan puesto acá. Entonces, por eso es lo importante. Después ustedes ahí simplemente le dan confirmar, eso es en segundos, y ya pueden entrar directamente a la API de Google Earth Engine. No directamente a lo que es esta plataforma que nosotros vemos acá, porque esto es totalmente libre. Solamente cuando queremos acceder al código, a la API, nos debemos registrar. Entonces, algo como lo que ustedes ven aquí, que ya lo vamos a ver, es lo que nosotros nos encontramos cuando entramos a la API de Google Earth Engine. Vamos a tener aquí algo muy familiar, que es ese visor de datos que nosotros a veces tenemos en Google Maps o en otras, que es totalmente interactivo, que nosotros podemos acá verlo en con diferentes capas. Aquí al lado izquierdo vamos a tener en la primera pestañita nuestros códigos, por así decirlo, donde van a quedar guardados son aquí. En la segunda pestaña son una serie de ejemplos que ellos nos dan y esto hace referencia a estas EEs, yo sé que se ve un poco pixelada, estas EEs que tenemos acá son diferentes comandos que tiene Google Earth Engine, como los principales. Y los tiene aquí agrupados, digamos, por figuras, por diferentes algoritmos. Entonces, cuando le damos clic ahí, nos va a mostrar como qué podríamos utilizar y nos dice cómo utilizarlo. Es como el paso a paso. Y aquí, en la tercera pestaña, es cuando nosotros queremos crear información, digamos, crear nuevas pestañitas o cargar. Porque resulta y pasa que nosotros también podemos aquí, estamos hablando de que esto se convierte como en algo muy similar a un sistema de información geográfica, porque nosotros podríamos añadirles tablas en Excel o capas en formato shape, en formato KML, un GPX. Podríamos analizar la información que nosotros tuvimos o tomamos en campo y la incluimos aquí al Google Earth Engine y simplemente aquí en el visor nos va a aparecer la información. Aquí es donde nosotros vamos a escribir y aquí es donde nos van a aparecer nuestros resultados. Estas son como las principales características. Algo importante es esta barrita de buscador que nosotros tenemos acá.
Si nosotros ahí, no sé, queremos averiguar sobre temperatura del mar, podemos poner temperatura del mar y le damos buscar y nos va a arrojar toda la serie de bases de datos que midan temperatura del mar. Y yo empiezo como a discriminar cuál uso y cuál no. Entonces, ¿cuáles son con sus características? Estamos hablando de que tiene un lenguaje con programación de JavaScript. Y JavaScript, como que la plataforma de Google Earth Engine lo que hizo fue compilar una serie de algoritmos y de funciones, y por ello todas ustedes las van a ver con punto tal cosa. Image Collection, Filter, entre otras. ¿Por qué? Esas son funciones comunes de Java, funciones de Python, de R, pero cuando utilizamos directamente Google Earth Engine las vamos a encontrar y las debemos utilizar con ese punto. Al igual si nosotros queremos utilizarlo en otro lenguaje de programación. Entonces, como tenemos aquí a JavaScript, nosotros podemos hacer muchas cosas, diversas cosas, desde las más comunes como poder escribir hola mundo, hasta poder hacer multiplicaciones, generar nuevas geometrías, hacer combinaciones de bandas, eh, fusionar imágenes o, digamos, en un lado de la pantalla ver, no sé, cobertura terrestre y en el otro lado de la pantalla ver emisiones de contaminante para hacer un pequeño análisis, lo podemos hacer directamente en la plataforma. Ahí, como ustedes ven acá, estas que ustedes tienen acá son algunas de las funciones, porque tenemos más de 1000 funciones en esa API. Hay una característica y es lo que uno usa. Y lo que uno usa es que por lo menos nosotros queremos analizar algún tipo de contaminante, pero lo que queremos es que nos saque un promedio o que nos muestre, si yo le pongo un puntico en X o Y lugar, que me muestre la concentración en diferentes días de un rango de tiempo que yo le haya dado. Entonces aquí él empieza a procesar de una forma diferente. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos una imagen, solamente le estoy diciendo que me dé la información de un día, por poner un ejemplo. Entonces me va a botar, a dar como resultado una imagen con esa característica de un día, esa X o Y concentración. Pero lo que yo quiero es que me promedie un mes. Lo que empieza a generar acá es una colección de datos en donde cada una de estas capas que nosotros tenemos acá hace referencia a un día. Pero lo que realiza, lo que nos muestra al finalizar, no son todas estas capas, sino una en donde se promedia el valor del píxel, porque eso fue lo que yo le pedí. Si yo le pido el máximo o el mínimo, también me lo va a arrojar. Pero entonces no me va a mostrar todas estas imágenes, solamente me va a botar como tal el promedio por píxel. Pero también puedo hacer que me dé los resultados de, digamos, este punto es todos los días que se analizaron de este mes. Cuando se genera ese procedimiento se está hablando de una colección de imágenes, en donde a las colecciones de imágenes son las que yo puedo filtrar, unir, reducir, generar promedios, máximos, mínimos. Aunque aquí cuando hablamos de una imagen, podríamos analizar el máximo o el mínimo o el promedio de toda esta imagen o analizar un área específica. Y cuando nosotros ya empezamos como a transformarlo un poco respecto a nuestras necesidades, quitarle una cantidad de nubes, hacer una combinación de bandas, no sé, que se vea más las tonalidades verdes, por poner un ejemplo, aquí ya estamos hablando de la generación de un mapa porque acá vamos a hablar de que permite aplicar una función a cada elemento de la colección. ¿Eso qué quiere decir? Esta imagen tiene una serie de características o de variables y yo puedo tomar una de esas variables y empezarla a modificar. Entonces, al finalizar, uno dentro de un solo análisis, dentro de un solo código, puede estar hablando de imágenes, de colecciones y de mapas. Estas, así como las que ustedes ven aquí, estas tres funciones son algunas, son unas de las más comunes y de las más usadas. Pero ¿qué pasa? A veces uno le pone que es una imagen cuando quiere hacer una colección y ahí es donde
la API nos empieza a generar algún tipo de error. Ahora sí, les voy a hablar sobre cosas buenas y malas que yo he visto en lo poco que he utilizado Google Engine. Pero hay que tener en cuenta algo. La mayoría de cosas son muy buenas. Solamente podría decir que hay alguna mala, pero muy pequeña. Primero, estamos hablando de que las cosas buenas, empecemos acá. Tiene distintos modelos de procesamiento porque nosotros lo podemos utilizar con el lenguaje de programación con el cual estemos más familiarizados. Es una plataforma totalmente libre, de acceso libre. Lo único que uno debe hacer es inscribirse y ya. Adicional a ello, nos prestan ese primer código, que el código corre y simplemente nosotros debemos analizar cada línea de este código para poderlo entender y fusionar con las necesidades que nosotros tengamos. Otra cosa es que vamos a tener un gran repositorio de códigos de Google Engine que nosotros podemos copiar y pegar y darle correr. Y cuando nos damos cuenta de eso, nos vamos a dar cuenta, esta es la forma adecuada de hacer tal tipo de gráfica. Esta es la forma adecuada de hacer una combinación de bandas. Entonces, es un lenguaje claro y es un lenguaje que podemos utilizar fácilmente. La única desventaja que yo le veo es principalmente nosotros no vamos a tener un diseño de mapa así muy bonito, visualmente hablando, pero nosotros podemos descargar las imágenes y procesarlo en algún otro sistema de información geográfica y ponerla ya a nuestras preferencias. Pero para mí eso no es como un problema. Hay una cosa y es como la capacidad de la API, que es diferente a la capacidad de Google Engine. Resulta y pasa de que cuando nosotros le demos correr y que nos analice, no sé, 5 años de información de tal X o Y variable, en donde lo que yo quiero es que me genere una serie de tiempo de un punto en específico desde el 2010 hasta el 2023, por poner un ejemplo. Va a empezar a correr, pero en un momento me va a decir que la capacidad de la API supera si no estoy mal, son los 5.000 o los 50.000 como variables de información. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos mucha información, solicitamos mucha información y no nos la puede arrojar en ese momento. Bueno, no en ese momento, no la puede visualizar ahí en la API. Entonces, para eso, o uno va y utiliza otro lenguaje de programación o reduce el tiempo que está analizando. Al final, cuando las primeras veces que a uno le pasa esto, uno empieza a mirar, hice algo mal en el código, porque me está diciendo que tengo más, o sea, que estoy pidiendo mucha información. Pero después uno empieza a reducir las variables, a reducir el análisis y se da cuenta de que es la capacidad al finalizar que tiene esta API que no podemos analizar gran cantidad de información ahí, pero gran cantidad, estoy hablando de 10 años. Yo puedo analizar 2, 3, 4. Esas son como las principales desventajas y ventajas. A mi parecer, son muchas las ventajas que podemos tener. Es una aplicación de fácil uso y el profe les contará, pero cuando yo inicié con esto, yo no tenía conocimiento ni de Google Engine, ni de Java, ni de nada. Entonces, de cierta forma, paso a paso, uno va analizando los pros y los contra que se le vayan presentando en el camino y va sacando sus resultados. Les mencionaba que se puede manejar de diferentes formas. Entonces, nosotros lo podemos manejar con Python o con R, que son como los lenguajes de programación más comunes. Estos lenguajes de programación yo los puedo utilizar directamente en las diferentes plataformas que utilicen Python y en RStudio, o las puedo analizar o utilizar, perdón, en los sistemas de información geográfica como QGIS y ArcGIS. Cada uno de estos QGIS y ArcGIS tiene un IDD y ese IDD utiliza Python y es simplemente como si nosotros estuviéramos escribiendo en Python, pero directamente en este sistema de información geográfica. La ventaja es que con estos nosotros podríamos hacer de una vez los mapas un poco más bonitos, pero los podemos hacer directamente en Python, no hay problema, o en R. Ya hay varios códigos que nos pueden ayudar con esto.
Importante, aquí en R vamos a utilizar el paquete que se llama RGEE, que llama a toda la colección de Google Earth Engine, y va a cambiar un poco la sintaxis, porque recuerden que cuando utilizamos Google Earth Engine vamos a utilizar estas características, punto tal cosa. Eso se va a utilizar tanto en Python como en R. Pero pues esa es como la única cosita. Cuando yo quiero llamar a tal colección de datos de Google Earth Engine, debo poner punto, colección de imágenes de tal satélite. Igual aquí en Python, porque nosotros importamos el y cuando importamos este importamos toda la colección también de Google Earth Engine. Y de resto, ya la sintaxis es como si estuviéramos escribiendo en Python o en R. Este es un ejemplo de cuando nosotros podemos utilizar un sistema de información geográfica. Lo que les muestro acá es QGIS. Y QGIS tiene aquí este botoncito que nos habla de Python. En Python simplemente como lo activamos. Y aquí abajo, no sé si se alcanza a ver muy bien, importamos que es importar la librería. Generamos el plugin como tal y empezamos a hablar de las diferentes variables. Acá importamos una paleta de colores, lo mezclamos con unas variables que yo tenga directamente en este sistema de información geográfica. Y si ven más acá, más adelante, empezamos a hablar, denme un segundo y lo agrando. Listo. Aquí, miren lo que tenemos acá. Tenemos una colección de imágenes que la vamos que es Colombia principalmente. Y tenemos una información, una variable que se va a llamar aquí Tropomi, que estamos llamando la colección de imágenes directamente de Google Earth Engine, que se llama así, Copérnicus S5P fuera de línea en el nivel 3 de ozono. Y de aquí para abajo, esto es diferentes sintaxis para poder filtrar o manejar esta colección de imágenes. Y lo adicionamos y simplemente nosotros al finalizar podemos ver el resultado acá. Son formas de manejarlo, la verdad, eso depende de gustos, depende si uno ya sabe manejar Python o R o va a manejar Java, eso depende de las características de cada uno y de cómo uno se sienta mejor con un lenguaje de programación. Entonces, chicos, ¿tienen alguna duda, pregunta o inquietud hasta el momento de la plataforma? No sé si tienen alguna pregunta. Digamos, para el nivel de información, ¿qué relevancia hay entre el nivel 1, 2, 3? Sí, hay harta. Eso depende de la fuente. Pregunta, ¿te entendí bien? O sea, nivel 1 el nivel Sí. 1 de la información es el recién capturado por el satélite. El nivel 2 ya genera un proceso y el 3 otro. ¿Sí es esto? Sí, sí, sí. Listo. Entonces sí te entendí bien, ¿verdad? Entonces, bueno, eso depende mucho de la base de datos que nosotros estemos analizando. Hay cosas buenas que nosotros vamos a ver ahorita directamente en la plataforma y es que si ustedes van a la página de la ESA y descargan alguna información de Tropomi, que ya les voy a hablar sobre que es un instrumento muy bueno, vamos a encontrar información en el nivel 2. Se caracteriza porque en el nivel 1 es como esa información en bruto capturada por el satélite, en donde es como salidita del horno, por ponerlo en un contexto. En el nivel 2 ya vamos a hablar que tiene una depuración, ya sea porque algo pasó y no capturó bien la información, pero es la primera depuración que se realiza. Sin embargo, la mayoría, sí, todos se puede decir que tienen un factor de calidad del píxel. Este factor de calidad del píxel lo que nos indica es que hay algunos píxeles que no cuentan con una buena calidad, ya sea por nubes o porque el instrumento falló o por condiciones climáticas, X o Y motivo. Pero ellos nos dicen, venga, yo le pongo esto en otra variable para que usted llegue y procese. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros vamos a tener en el instrumento en el satélite que vamos a utilizar, que es el Sentinel-5P, tenemos dentro de sus variables una que se llama el Q-value, que es la calidad del píxel, y para cada contaminante vamos a tener una calidad del píxel determinada. Un ejemplo,
De 0 es malo, 1 es muy bueno, entonces un ejemplo, para SO2 es 0.75. De 0.75 para arriba son los píxeles que ellos dicen que se deben utilizar porque cumplen con las características de calidad que ellos, como cuando crearon el satélite y vieron la información, es la característica de calidad que se le da para ese tipo de contaminante. ¿Qué pasa con Google Earth Engine? Eso es en la plataforma de la ESA, de Copérnicus. Solamente nos van a brindar nivel 1 y nivel 2. En Google Earth Engine nos hablan de un nivel 3. Este nivel 3 de la información hace referencia a que ya tenemos la información filtrada. ¿Cómo así? El nivel, y fue algo que a mí me pasó cuando yo estaba iniciando con esto. Yo necesitaba depurar los datos, pasarlos de un nivel 2 a un nivel 3 y no sabía cómo. Y ahorita lo vamos a ver y se van a dar cuenta que la información de este Sentinel es pesada porque estamos analizando muchos píxeles. El píxel de ellos tienen una muy buena resolución espacial, entonces la información es pesada. Y cuando uno lo analiza, puede que el computador se trabe o puede que el Python se vuelva loco, no corra. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece Google Earth Engine? Es esa información ya procesada. Vamos a obtener el nivel 3 de la información, en donde, ¿qué nos dicen ellos? Nosotros ya miramos la calidad del píxel y únicamente lo que le voy a mostrar acá son los píxeles con esa buena calidad, con la calidad que nos dicen ellos que debemos utilizar. No está en todos los satélites. La mayoría ya están utilizando, en Google Earth Engine ya se está haciendo eso y que la mayoría de satélites ya se puede utilizar o se pueda visualizar con ese nivel 2 o ese nivel 3. Y eso es un gran avance. En mi caso, personalmente, fue un paso gigantesco que yo di. ¿Por qué? Porque duré mucho tiempo tratando de depurar los datos o depurar un archivo y cuando me di cuenta, esta plataforma ya me estaba brindando la información depurada. Hay unas cosas y nosotros nos vamos a dar cuenta. Y es que por lo menos Colombia tiene una pequeña cosa y es que tenemos una alta nubosidad. Y muchos de estos píxeles no los vamos a poder capturar por esa alta nubosidad. Entonces vamos a tener algunos huecos, pero esos huecos de cierta forma vamos a tener es un resultado, o sea, no podemos decir que es malo o bueno, sí, puede que no analicemos ese pedacito de información, pero es simplemente porque el satélite no lo capturó y cuando se miró esa calidad del píxel, se descartó este píxel porque no nos estaba dando una información idónea. Eso principalmente. No sé si respondí tu pregunta. Sí, Yuri, gracias. Bueno, chicos. Ahora lo que vamos a hacer es ver. Bueno, vamos a utilizar dos cosas. Vamos a hacer un caso de cuando ingresemos a la plataforma y lleguemos a la API. Es un pequeño caso y es analizar emisiones de SO2 del Nevado del Ruiz. No tanto como analizar a profundidad, sino cómo llegar a esta información, cómo visualizarlas, diferentes formas de visualizarlas, y más sabiendo que en estos días, bueno, en el transcurso del año, hemos visto varios reportes de emisiones, sí, de emisiones volcánicas. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar a Tropomi. O una pregunta, ¿alguno de ustedes sabe qué es el Sentinel 5P? Asumiré que no. Entonces, resulta y pasa de que este es uno de los satélites más recientes porque ellos el año pasado, si no estoy mal, lanzaron el otro. Pero este tiene unas características. Dentro de la familia de los Sentinels, este satélite que vamos a utilizar tiene unas características únicas. Primero, se enfoca directamente en el análisis de la descomposición de la atmósfera en sus contaminantes, como los que tenemos acá: metano, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, azufre, formaldehído y ozono. Estos son los que analiza Tropomi. ¿Qué tiene Tropomi? ¿O qué tiene Sentinel 5P? Este satélite fue lanzado en octubre del 2017. Es un satélite muy reciente. Tiene un instrumento que es el instrumento Tropomi, que es el que realiza las mediciones allí en la atmósfera, y tiene una alta resolución espacial y una capacidad.
¿Por qué? Nosotros vamos a tener un cubrimiento de la Tierra diario de las diferentes variables, de las que ustedes ven allí en pantalla. Entonces nosotros podemos analizar globalmente y diariamente X o Y contaminante. Ellos han ido mejorando este satélite, entonces hemos pasado de una resolución espacial de 7.7 por 5 kilómetros cuadrados a 3.3 por 5 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de que es una de los instrumentos con una mejor resolución espacial. Y en muchos artículos ustedes pueden ver que lo comparan. Primero, pues tocaba validar el instrumento, saber si estaba midiendo bien o no. Entonces era compararlo con, o validarlo más bien, con otros instrumentos, con OMI, con Aura, a ver cómo estaba midiendo la información y se dieron cuenta que era muy bueno. ¿Por qué? Porque esa minuciosidad del píxel nos podría dar un mejor análisis. Adicional a ello, nosotros con el profe lo evaluamos con información en superficie y nos dimos cuenta de que estaba reproduciendo muy bien X o Y contaminante. Se habla de que tiene una alta precisión y pues esta precisión sea por la calidad de los instrumentos y porque ellos diariamente están actualizando y analizando la información. Entonces, en dado caso de que, no sé, por poner un ejemplo, el 1 de enero del 2023 algo pasó, y pero ellos sacaron la información estaba en las diferentes plataformas, pero se dieron cuenta de que esa información no funciona por X o Y motivo. Generan un reporte y avisan en verdad por muchos lados, tanto por redes sociales como en la plataforma de ellos, en donde indican esta base de datos y ponen todo el nombre de base de datos, no funciona por X o Y motivo. Entonces es como, venga, no utilice esa base de datos, utilice otra o no utilice este día de información. Y bueno, lo vamos a utilizar por varias aplicaciones. Entonces, bueno, esta imagen que tenemos acá es una imagen reciente, es del 20, es de hace unos cuantos días del Nevado del Ruiz. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos directamente a la plataforma. Denme un segundo. Em, Listo, yo creo que ya están viendo mi pantalla o está cargando la pantalla. Ya la vemos. Vale. Listo. Entonces, primero, si ustedes quieren averiguar información del Sentinel 5P, pueden ir a esta página. Ustedes ponen allí Sentinel 5P y es lo primero que les aparece. Entonces, lo que ustedes tienen aquí es información directamente de la Agencia Espacial Europea, de todos sus Sentinel, y nos están dando acá la información del Sentinel 5P. Nos dicen desde cuándo está, cuáles son sus características del instrumento como tal. Nos hablan del nivel 1 y el nivel 2 de información. Y nos hablan directamente de características del satélite, características de los productos, características de las misiones. Entonces, primero, ellos nos dicen acá, si usted quiere descargar el nivel 2, vaya directamente a esta plataforma, que es la que tenemos acá. Ya vamos a ir a ella. Y si usted quiere conocer diferentes características del instrumento, que es el que nosotros tenemos acá, instrumentos de Tropomi como tal, entonces, cómo es su órbita, cuáles son sus características, cómo fue su funcionamiento, lo pueden ver acá. Y si quieren ver los productos como tal, el dióxido de azufre, el metano, entre otras, pueden hacerlo directamente. Entonces, denme un segundo, por favor.
Listo, qué pena con ustedes. Entonces, esa página ustedes pueden ver todas las características de Tropomi y pueden ver todas las características del instrumento. Creo que dejé de compartir. Listo, ahí ya estoy compartiendo de nuevo, ¿cierto? Entonces, sí les recomiendo que vayan y miren estas páginas, miren las descripciones y cuando ustedes están acá mirando los productos, o sea, ustedes pueden ver toda la información y hay unos PDFs en donde nos van a mostrar la calidad de cada producto, digamos. Dióxido de nitrógeno, vamos a tener aproximadamente unos 6 PDFs en donde nos van a hablar sobre toda la información, al igual que de cada uno de sus contaminantes. Bueno, esta es una información que ellos nos brindan, que es características de su instrumento, teniendo en cuenta de que ya se han cumplido 5 años, entonces nos hablan de cómo ha ido avanzando en los diferentes, como las diferentes modificaciones que ellos le han podido realizar. Entonces, ahora sí, vamos a irnos directamente a Google Earth Engine. Aquí en Google Earth Engine pueden entrar a la primer link y se van a encontrar con esta plataforma. Esta plataforma ustedes también los invito a que la visiten y le den una gran mirada porque tiene muchas cosas por analizar. Vamos a tener aquí una plataforma, las bases de datos y vamos a tener casos de estudio, la API y aquí es donde nosotros empezamos a analizar. Primero, vamos a irnos directamente a las bases de datos. Aquí en las bases de datos podemos ver todas las bases de datos por las familias, yo los menciono así, familia Landsat, MODIS, Sentinel, o por diferentes áreas, clima, temperatura. Si nosotros nos vamos a Sentinel, que es la que vamos a utilizar, nos vamos a dar cuenta de que tiene el 1, el 2, el 3, diferentes. Y aquí vamos a irnos directamente al Sentinel 5P, que es el que tenemos acá. Cuando entramos acá, nos va a mostrar todas las variables que mide el Sentinel. Acá tenemos el aerosol, porcentaje de nubes, formaldehído, y nos vamos a ir acá. Ay, perdón, se me perdió. Sí, se estaba acá. Nos vamos a ir acá a la que nosotros vamos a analizar, que es el SO2. ¿Y qué nos dice? Características generales. Aquí nos está hablando de cómo se menciona este producto como tal. Y de aquí para abajo nos empieza a dar una información de este SO2. Primero nos dice como sus características, nos habla de la resolución espacial y nos dice, aquí ya le ofrecemos el nivel 3 de información, que el nivel 3 de la información se transformó ese nivel 2 al nivel 3 con este código que tenemos acá. ¿Y qué fue lo que se le hizo? Aquí se filtró por esa Q-value, en donde el Q-value es menor a 0.5, mayor a 0.5 es lo que debe tener. Pero, ¿qué nos dice? Si nosotros estamos hablando del SO2 directamente, vamos a utilizar menor al 0.75%. Esas como características principales. Por otra cosa, cuando ustedes lleguen acá y vean eso que tenemos ahí, ese es el primer código que yo les digo que ustedes pueden utilizar. Este primer código ustedes lo pueden copiar y pegar allí en la API y se van a dar cuenta de que les corre. ¿Y qué vamos a obtener acá? Vamos a obtener una colección de datos del SO2 en un periodo de tiempo determinado y con unas tonalidades. Y podríamos observarlo y no hay ningún problema con ello. Entonces, si nosotros queremos ver todos los... Bueno, hay otra cosa importante y es que ustedes deben ver las bandas acá. Ver las bandas acá, en donde nosotros tenemos aquí porcentaje de nubes, la densidad de la columna troposférica. Podemos ver, bueno, aquí no lo tenemos, pero si nosotros podríamos ver, también podríamos ver ese factor de calidad del nivel 2, ¿no?
las unidades en que lo mide, que es mol metro cuadrado, y los valores mínimos y máximos. Propiedades de la imagen y términos de uso. Eso como características generales nos lo va a dar de todos los tipos de satélites y de bases de datos que tengamos acá. Si yo voy directamente a ver toda la base de datos, me quedo pensando. Bueno, ustedes se van a dar cuenta de que tenemos una gran cantidad de información de diferentes fuentes. Vamos a tener ya analizado muchas variables que en algún momento yo sé que uno dice, ¿y de dónde encuentro esa información? La podemos encontrar aquí en Google Orange. Aquí sí ya es más de ponerse a mirar qué es lo que uno necesita, qué variable necesita analizar, porque aquí podemos encontrar tanto primero como lo que nosotros miramos, contaminantes atmosféricos, pero también podemos hablar de características demográficas, análisis de cobertura, crecimiento poblacional, muertes, porcentajes de natalidad, diferentes, todo lo que se pueda medir geográficamente, que de cierta forma lo haya capturado algún satélite o se haya podido procesar, lo podemos tener acá. Entonces, sí los invito a que revisen toda esta información que ustedes tengan acá, porque mucha de ella puede ser para su utilidad. Entonces, ahora sí, nos vamos a ir directamente a nuestro editor, que podemos irnos directamente acá. Listo. Les recomiendo que en el editor de código, cuando estén acá, siempre manejen inglés y no otro idioma. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a poner fechas o algo así, o números, aquí en donde uno escribe el código, se va a dar cuenta de que se corre. Todo se va corriendo y al finalizar uno está escribiendo algo que no es, porque lo maneja en otro idioma. Entonces, como tal, acá vamos a tener nuestros scripts, vamos a tener lo que significa cada una de estas EESH y vamos a tener todo lo que uno ha cargado o ha utilizado. Entonces, un ejemplo, acá yo puedo tener varios o haber cargado varios tipos de información que puedan ser las ciudades o pueda ser Colombia. Si yo le doy clic acá, bueno, acá, cuando termine de cargar, nos va a mostrar efectivamente qué es lo que tenemos ahí en esa capa. Entonces, tenemos el mapa de Colombia en tipo polígono. Si yo lo tengo en algún tipo de tabla, me va a mostrar las características de la tabla y lo que yo tenga acá. Yo puedo utilizar esta información dentro de cualquier código. Lo que debo saber es, digamos, en alguna de estas, vamos a hablar, bueno, acá no se va a ver porque tenemos todos los países del mundo, pero vamos a hablar de unos sistemas de información geográfica que acá tenemos solo el Valle de Aburrá, pero aquí tenemos 3. Entonces, digamos, acá tenemos el Valle de Aburrá, lo que es Bogotá y lo que era Bucaramanga. Entonces, yo solamente quiero utilizar el Valle de Aburrá. Le indico al programa que solamente que me filtre por la columna nombre el que se llama Valle de Aburrá. Así tal cual está escrito acá, con la mayúscula, minúscula, con el punto, con la tilde, se debe poner allí para que nos cargue de forma correcta. Y aquí como tal vamos a obtener todos los resultados. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver diferentes formas de capturarla, de visualizar la información. Este tal cual como ustedes lo ven aquí, es el código que nos brinda Sentinel cuando estábamos viendo aquí el Sentinel 5P. Ese código que tenemos acá. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a hablar sobre una colección de imágenes que es de Copernicus, el Sentinel 5P, el tiempo real. Hay 3 variables que nosotros tenemos con este satélite. Fuera de línea, tiempo real o con algún tipo de reprocesamiento. Entonces, fuera de línea nos está hablando cuando... en línea, perdón. Nos está hablando de... Se tomaron en algunas
cuántas horas. Eso quiere decir, yo puedo llegar y evaluar la información de lo que capturó el satélite ayer o hoy a las 3 de la mañana. Cuando estamos hablando en tiempo real, estamos hablando de que ya lo procesó la ESA, ya lo filtró, lo pasó del nivel 1 al nivel 2 y Google RNG lo pasó del nivel 2 al nivel 3. Y cuando habla de variable en reprocesamiento es cuando tuvo algún tipo de error que entraron, miraron y evaluaron y lo reprocesaron. ¿Qué vamos a mirar? Esa variable que ustedes tienen acá, esta, mide diferentes cosas y una de estas es la densidad de la columna de dióxido de azufre. Lo vamos a filtrar en un periodo del tiempo, como el que tenemos acá, y lo vamos a visualizar un mínimo y un máximo del punto del píxel, de la concentración por píxel, y lo vamos a mostrar en una serie de colores. Lo que ustedes tienen acá son diferentes colores escritos en lenguaje HTTP. Uno los puede cambiar o puede buscar acá un mapa de colores de HTTP y van a surgir toda la información. Y aquí, si yo no le pongo esto, no me va a aparecer nada acá. Aquí yo le estoy diciendo, esta información que usted tiene aquí, visualícemela acá. Genéreme un promedio del 2023, 19 de marzo al 21 de marzo, y llámelo de esta forma. Le damos acá a correr y esperamos a que corra. Nos está mostrando información de todo el mundo. ¿Qué pasa? Yo puedo ir y mirar con el inspector cuáles han sido las concentraciones aquí. Y me va a arrojar, como ustedes lo ven acá, el promedio, porque fue lo que yo le solicité acá. El promedio de ese píxel al cual yo le di clic es este, en la densidad de la columna y el dióxido de azufre. Me está diciendo cuántos analizó, cuántos tipos de bandas, cuáles tipos de bandas. Si yo hubiera puesto aquí otra base de datos, no sé, de dióxido de nitrógeno, me habría dado los dos valores, tanto de azufre como de dióxido de nitrógeno. Esta es la general. Perdón, esta era la misma. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es empezar a analizar un poquito más. Porque lo que queremos obtener es una gráfica de una serie de tiempo de un punto en específico. Y después lo vamos a hacer de un área en específica. Entonces, si ven aquí en la consola me está generando algo. Mientras esto me genera, vamos a mirar qué es lo que estamos haciendo aquí. Si tienen alguna duda o pregunta, me van indicando. Lo que tenemos aquí es estamos hablando del tiempo, de que el momento 1 al momento 2. Vamos a hablar de que vamos a analizar desde el momento 0, perdón, desde el 1 de enero hasta el 20 de diciembre del 2019. Vamos a hablar sobre una geometría que es el volcán, que es ese puntico rojo que nosotros tenemos acá. Si nosotros nos acercamos, estamos viendo directamente el cráter. Y ese puntico es el que nosotros vamos a analizar. ¿Qué variable vamos a utilizar? La variable de Copernicus de Sentinel-5P, del dióxido de azufre en el nivel 3, donde ya está procesada. ¿Qué vamos a analizar? Esta información, pero con un filtrado de fechas, como lo que tenemos acá, de la fecha 0 a la fecha 1. ¿Qué pasa? Cuando ustedes obtienen esta información, hasta aquí está correcto, pero miren acá la de acá. Si nosotros vamos y miramos el primer código que les mostré, las variables que tenía, los números que teníamos era 0.0001. Cuando ustedes quieren adquirir la información y descargar la información, les van a aparecer en ceros. ¿Por qué? Lo voy a abrir aquí directamente.
Listo. Entonces, un ejemplo nomás. Miren aquí el número. Tenemos 0.0009. Y ustedes quieren en sí descargar esos valores de aquí diarios, de la concentración aquí diaria, la densidad de la columna, ¿no? Entonces se dan cuenta de que cuando descargan ese Excel o ese SSB, se dan cuenta de que les aparecen sin datos. Esto se da porque utiliza un número de caracteres cuando descarga el Excel y a veces simplemente lee 0.00, entonces no muestra nada. Para ello, ¿qué se hace? Se multiplica el valor del píxel por 1000 o por 100, dependiendo de lo que uno necesite. En este caso únicamente lo multipliqué por 100 para que me dieran estos resultados de entre 0 a 1. Y la división que vamos a tener es que ya no nos va a aparecer 0.005, sino 0.5. Y cuando veamos el Excel, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente sí nos está arrojando resultados. Aquí llegamos y le decimos que a esa colección de imágenes y directamente a la variable del SO2 nos multiplique cada píxel por 100 y nos bote ese resultado. Y lo tengo guardado en esta variable. De aquí para abajo ya es cuando yo quiero graficar, generar este tipo de gráfica, y lo que le estoy diciendo es que me genere una serie del tiempo, y con esta que tenemos acá me va a generar la serie del tiempo. ¿De qué me los va a generar? De SO2, que si se dan cuenta cuando le hago doble aquí acá arriba, se pone como el cuadradito azul. ¿En qué región? Volcán, que el volcán hace referencia a este punto que tenemos acá, que me genere un promedio cuando me lo vaya a visualizar acá, porque acá está apagado. Y aquí ya son como características de la gráfica como tal, que el título, que los colores, todo eso se puede modificar. Esto es simplemente lo único que le modifiqué fueron X, Y y título, pero yo puedo llegar acá y quitarle las líneas, ponerle los puntos de otros colores, entre otras cosas. Hasta el momento, si yo dejo el código acá, de aquí para arriba, no me va a mostrar nada. ¿Por qué? Pues todo está perfecto, pero no lo he llamado, no le he dicho, venga, póngame la gráfica en la consola. Cuando yo llegue le digo que me la dibuje, ahí sí va a aparecer acá. Y si yo quiero acá seguir trabajando dentro de este mismo espacio de código, puedo generarlo. Entonces puedo generar otro tipo de imágenes, lo puedo filtrar acá con otros tipos de colores y lo puedo hacer. Hasta acá me va a mostrar la gráfica que nosotros tenemos acá al lado. Y ya cuando cargue nos va a mostrar los mismos, como los píxeles aquí. Entonces, resulta y pasa que yo quiero analizar esta información. ¿Cómo puedo acceder a esta información? Si ven, cada puntico que ustedes tienen aquí me está mostrando qué día es y cuál es su valor de píxel del SO2. Cuando le doy aquí en la esquinita, me va a mostrar esto un poco más grande. Y aquí igual yo puedo irme a cada punto y ver qué mes fue, qué día fue y cuánto fue la densidad de la columna del dióxido de azufre. Yo puedo descargarlo, puedo descargar la imagen, pero ¿qué necesito? Si yo descargo esta información, denme un segundo y ya les comparto más bien pantalla porque si no... no se va a ver. Listo, creo que ahí ya están viendo toda la pantalla. Sí. Vale. Entonces, esto es lo que a ustedes les va a arrojar. Como se dan cuenta, vamos a tener muchos de un solo día. ¿Esto por qué pasa? Bueno, acá no hemos tenido el caso de que se nos repita. Bueno, porque es un punto en específico. Resulta y pasa de que cuando el satélite hace su barrido, en algún momento podemos decir que analizó un pedacito de área que ya antes había analizado. Y por eso nosotros vamos a tener varios puntos acá. ¿Esto qué quiere decir? Que por Colombia, el 1 de junio pasó tantas veces, pero por el punto específico en el que yo le solicité, pasó acá
y midió esto. Aquí cuando tenemos valores negativos, ya sabemos que son valores que no se van a tomar en el análisis, pero como ven en otros lados ya vamos a tener la información. Simplemente uno pasa a depurar todo lo que tenemos acá y vamos a obtener un análisis. Aquí lo que yo hice fue ya adelantarme un poquito y sacarlo. Igual tenemos acá un resultado en donde lo que yo hice fue quitarle todos esos valores negativos y al finalizar, como ustedes ven acá, vamos a tener una serie de datos. Y como ven, no vamos a tener, puede que en algunos casos no vamos a tener 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero. ¿Por qué? Por la calidad del píxel. Entonces, esa calidad del píxel únicamente vamos a tomar los valores positivos y nos vamos a dar cuenta de que lo grafica perfectamente y muy similar al resultado que nos dio directamente acá. Entonces, aquí, cuando ya lo empezamos a mirar de una forma diferente, nos damos cuenta cuál fue el día, porque aquí yo puedo ver que fue el 25 de noviembre del 2019, en el que tuvo una mayor concentración o densidad que fue 0.69 mol metro cuadrado, pero pues a la 10, a la menos 10, perdón. Y yo puedo empezar a utilizar estos datos directamente. Yo puedo hacer que me obtenga los datos, pero con un promedio mensual, que no me arroje la información de día por día, sino que me arroje la información de lo que fue enero, febrero, marzo, abril. Y vamos a obtener un mismo resultado, únicamente diciéndole a la API como tal que nos genere un promedio mensual. Y lo vamos a obtener. Aquí lo que yo le solicité fue que me arrojara la información desde el 2019 hasta el 2020. Y como ven, vamos a obtener algunos huecos de información, pero principalmente es por el punto que yo estoy analizando y por esa calidad del píxel. Esas son algunas de las cosas que nosotros podemos hacer. Ya que cargó esto, ustedes aquí en estos colores, cuando muestran estos colores, vamos a ver si me carga. Nosotros podemos modificar estos colores dependiendo de lo que uno desee. Lo puedo hacer directamente acá. Si le doy en esta ruedita, vamos a tener acá los colores. Y yo puedo modificarle uno de estos. Y puedo decirle que ya no me aparezca azul clarito, sino que me aparezca, no sé, un azul más oscuro. Y le doy OK. Y le doy aplicar. Y me va a generar aquí el resultado. Sin embargo, cuando yo le vaya a dar aquí nuevamente correr, no me va a quedar este color. Este color únicamente lo modifico acá. Si yo quiero modificarlo para que quede ya así como por el análisis, debo modificarlo directamente acá. Pero ¿cómo sé cuál numerito es el que debe ir acá? Cuando le doy aquí en el lápiz, me va a mostrar los códigos de cada uno de los colores. Entonces puedo copiar y pegar ese único color que modifique o si los modifique todos. Y aquí me va a arrojar el resultado. Bueno, está un poco lento, está pensando. Pero cuando nosotros generamos esta tonalidad en rojo de las altas concentraciones, podemos ver de dónde sale el punto rojo y hacia dónde se empieza a desplazar. Y esto lo podemos hacer, aquí como ven tenemos es un promedio de varios días, lo podemos hacer en todos los días y ver cómo va corriendo esa concentración o simplemente generar un promedio como tal. Esto como lo ven aquí es de un punto, nada más. Lo mismo lo podemos hacer si nosotros estuviéramos analizando o deseáramos analizar un área en específica. Bueno, el área en específica que nosotros tenemos es esta. Como se dan cuenta, es reducida. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué pasa aquí? Yo quiero generar esta geometría. Se me olvidó mencionarles eso antes. Si yo quiero generar esa geometría, le doy aquí en el cuadradito y la genero. Si yo la quiero eliminar, la selecciono y la suprimo. O le pongo acá borrar.
Lo mismo si yo quiero generar un punto o una línea. Esta geometría yo la puedo correr. Digamos, yo la quiero correr de ahí. La puedo ampliar. Y si se dan cuenta, acá arriba me están cambiando los valores. Me están cambiando los valores de sus coordenadas. El mismo procedimiento que utilizamos antes lo vamos a utilizar acá. Solamente que aquí ya no vamos a utilizar un punto, sino que vamos a utilizar el promedio de esa área que nosotros tenemos acá. Le vamos a dar correr. Y nos va a generar una serie de tiempo del promedio de todos los píxeles en esa área para el 2018 al 2019. Perdón, de noviembre. Ah, no, septiembre, perdón. Bueno, está un poco lento. Ya. En cada una, como se han podido dar cuenta, modifique la tonalidad de los colores para que ustedes se dieran cuenta que uno puede jugar también con esto y después quedarse con la tonalidad que a uno le parezca más adecuada, más conveniente. Lo que piense. Esta tonalidad va a ir de azules a rojos y nos vamos a dar cuenta cómo se ve la pluma o la mancha de las emisiones de este contaminante. Bueno, te quedo pensando. ¿Qué puede ocurrir acá? Puede decirnos que no dio con la capacidad, que el área es muy grande. Si yo hago un promedio de todo Colombia, si le pongo acá el croquis de todo Colombia, efectivamente me va a decir que son muchos píxeles por analizar. Entonces lo que yo podría hacer es analizar por días. Entonces solamente voy a analizar el 1 de enero del 2020 y todo el promedio de Colombia como tal, para que me dé la información y no me diga que tenemos mucha información acá. Como ven acá ya se cambió los punticos, ya le dije que aquí que fuera de color verde, porque son características ya directamente del análisis, de la gráfica, perdón. Listo, como ven acá, partimos de este punto que es nuestro cuadrito, que es el volcán, y todo esto nos habla de unas altas concentraciones. Y si nosotros nos alejamos, vamos a ver que carga para todo Colombia. Mientras él carga, vamos a ver esta gráfica. En esta gráfica tenemos lo mismo, el periodo del tiempo es diferente, pero vamos a obtener todas las concentraciones ya, pero aquí no tenemos ese factor de multiplicación. Acá no hemos multiplicado por 100 ni nada por el estilo, pero podemos ver cómo nos lee día a día la información. Como ven acá, tenemos que nos dice la densidad del SO2 es 0, pero de todas formas no las está graficando como si fuera 0.002. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí no nos va a mostrar la información porque esos números de caracteres ya no los puede visualizar. Cuando nosotros descarguemos el CSV y veamos qué nos arroja, nos vamos a dar cuenta de que lo que obtenemos son ceros y muy pocos datos, porque lo que tenemos que hacer, debemos hacer, es multiplicarlo por ese factor para poder obtener la información, porque nos está diciendo si existe, si tenemos información, pero no la podemos ver así como usted la solicitó. Multiplique eso para que sea acá solamente de 2, 3 cifras y ya se pueda visualizar. Ya casi carga. Bueno, hasta el momento ¿tienen dudas? ¿Preguntas o inquietudes? Bueno, no sé si tienen alguna Yo, pregunta. yo, yo tengo una duda. Dale. Señor. Para los datos que pues que uno extrae, que uno obtiene, ¿cómo se podría determinar más o menos la incertidumbre o si ya viene preestablecido? Ya viene preestablecida. Por eso es que ellos nos hablan de la calidad de la información.
pero de cierta forma uno entra y evalúa cómo está dentro del área que uno esté analizando. Evalúa si están de una forma acorde o si los reproduce bien comparándola con información en superficie, podría ser. Pero pues este satélite nos habla ya de que esa incertidumbre ya viene preestablecida. La Sí, verdad, en respondí. general, los resultados son muy buenos, ¿no? Y lo hemos comparado con mediciones en superficie y funciona bastante bien. Sí, Y, sí, señor. y Y pues señor. digamos, lo que uno observa coincide con la realidad. Por ejemplo, en este caso del volcán, cuando hay erupciones del volcán, eso está registrado y uno va a mirar acá en los datos de satélite y coinciden con lo que uno encuentra. Entonces, la información es bastante confiable. El único inconveniente son las nubes, ¿no es cierto, Yuri? Cuando no hay Sí, sí, mucho, señor. no hay Sí, información. por lo menos yo les iba a mostrar algo muy similar a lo del volcán Isla Palma, de cómo se ven las emisiones aquí. Y por la nubosidad acá es muy complicado. Déjenme un segundo. Ay. Bueno, aquí que no me está diciendo que si quiero abandonar sin guardar los cambios, entonces yo le puedo decir que sí y ya me va a cargar acá. Oh, listo. Entonces, este código que nosotros tenemos acá me va a generar un GIF o un template. Acá, nosotros, acá en este punto donde tengo el mouse, vamos a tener el cráter. Pero como ustedes se dan cuenta, vamos a tener una alta nubosidad allí. Aquí estoy utilizando información del Sentinel-2, que es un Sentinel que eh, captura información de la cobertura terrestre. ¿Qué pasa si yo le digo que me genere una máscara y que me quite el porcentaje de nubes? Efectivamente lo va a hacer, pero lo que vamos a obtener acá son una serie de huecos. Entonces vamos a obtener un pedazo de información por acá, otro acá. ¿Por qué? Porque tenemos una alta nubosidad que no hace que se vea, que se pueda visualizar como tal. Si nosotros vemos directamente como, ay, perdón, el volcán de Isla Palma, que fue un volcán que hizo erupción el antepasado, perdón, nos vamos a dar, y que es en Europa, nos vamos a dar cuenta de que cambia muchísimo, porque la nubosidad allí es reducida. Aquí tenemos solamente una imagen, y aquí lo que queríamos mostrar con el profe lo vimos el año pasado, antepasado, era cómo la lava estaba llegando al mar. Teníamos unos puntos de alta nubosidad, pero en otros se podía visualizar claramente en dónde estaba el volcán, para qué lado corrió la lava y cuándo fue el día exacto que llega directamente al mar. Esto era lo que queríamos mostrar ahorita, pero acá en Colombia es muy complicado. Se podría utilizar otra fuente de información como el Landsat 8. Sin embargo, también los resultados que podríamos obtener son altas nubosidades en esas zonas. Entonces sí toca buscar y depurar la información del área específica que uno esté analizando y en algunos casos mezclarlas con diferentes fuentes de información. Hacer una unión entre Landsat y Sentinel podría ser por ahí. Perdón, ese no era. Entonces, cuando ustedes tienen esa, volviendo otra vez acá, cuando ustedes quieren utilizar como este GIF que nosotros vamos a obtener acá, que lo podemos hacer de concentraciones, aquí únicamente queríamos ver cómo se visualizaba el volcán. Nosotros podemos descargarlo, podemos darle un clic acá y podemos darle copiar dirección de imagen y ustedes se pueden, bueno, no, lo pueden utilizar en cualquier tipo de presentación, lo pueden guardar y les va a descargar como tal lo que ustedes hayan solicitado. Para hacer este GIF se utiliza principalmente oh, este código que tenemos acá, que es en sí generar una animación. Generamos una animación con una región en específica, una combinación de bandas. Acá estamos hablando de los tiempos por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo a esto le pongo, no sé, pongámosle 9, quiero que vean la velocidad acá del GIF como tal.
es mucho más rápido. Entonces, si ya tuviéramos, no sé, que analizar todo un año, le podríamos poner una alta velocidad allí. Y aquí le estoy diciendo que me utilice la imagen del Sentinel, que me genere un template, que me lo genere abajo en el lado izquierdo y que tenga este tamaño de 500 px. Al finalizar, que me agregue la animación y que me centre aquí. Esto es para que el zoom que yo utilizo sea en esa coordenada. Y esto hace referencia a la, perdón, esto hace referencia a la localización y esto hace referencia al zoom de acá. Este es un ejemplo como tal. Entonces, como tal aquí en Google Earth Engine ustedes pueden ver que tenemos muchas herramientas. Les quería mostrar por último una cosa acá. Y es que aquí vamos a tener una serie de ejemplos. Estos ejemplos que ustedes tienen acá están, como por decirlo así, categorizados. Yo puedo irme directamente a una colección de imágenes, irme directamente a una animación y ver qué me genera. Bueno, digámosle que no. Ay, perdón. Y acá me va a generar la animación que ellos nos brindan como tal. Porque uno puede hacer que todos los códigos que uno genere se carguen directamente acá. Es como esa ayuda de la comunidad de Google Earth Engine que se puede brindar. Y yo le puedo acá dar correr y me va a correr común y corriente. Lo que estamos viendo acá es de MODIS en este periodo del tiempo. Y lo que vamos a ver es un cambio de la cobertura terrestre que estamos analizando acá de África. Perdón, no de África. Entonces, ese es un ejemplo. Podemos mirar diferentes gráficas desde la serie del tiempo hasta histogramas y cuando yo corro este programa, este código, perdón, me va a generar aquí el histograma. Este código yo puedo copiarlo y pegarlo o puedo simplemente analizarlo y ver cuál es el código correcto para hacer un histograma y modificarlo a las necesidades que yo tengo. Esto es lo que ustedes pueden, es lo poquito que ustedes pueden empezar a hacer con Google Earth Engine. Como les digo, es una gran aplicación, es una gran plataforma, perdón, en la que ustedes pueden empezar a analizar la información, a obtener datos de la información, poder capturar la información que nosotros tenemos aquí, de ver en ese punto en específico cómo son las concentraciones del 2018 al 2020 es algo muy bueno, porque como tal, con información en superficie no tenemos una estación de monitoreo directamente en el cráter del volcán. Entonces, lo que podemos hacer es una combinación allí entre información en superficie, información satelital, y con esto empezar a generar diferentes análisis de la problemática o el escenario que nosotros queramos analizar. Sin embargo, esta no es la única forma de manejar. Como les mencioné inicialmente, esta plataforma también se puede utilizar en R o en Python y se puede descargar. Entonces, cuando ustedes están aquí en la página del Sentinel, él llega y nos dice, si ustedes quieren ir directamente al nivel 2 de información, ustedes pueden descargar la información. Cuando nosotros nos vamos a ese link, nos va a llevar directamente a la página de Copernicus y aquí me está hablando del 5P. ¿Qué pasa acá? Nosotros podemos acceder a la información en ese segundo nivel. Esta es la plataforma que nos da Copernicus como tal, en donde yo puedo descargar la información. Aquí es un registro libre. Ustedes se pueden dar aquí clic y nos está diciendo que la clave y la contraseña es esta misma. No hay necesidad de registrarla, únicamente ustedes la ponen allí y le dan loguearse y ya vamos a poder como descargar información. ¿Cómo es el proceso de descargar información? Ustedes se van a su zona de interés. Acá podemos ver diferentes capas si lo que yo quiero analizar es un lugar muy, muy en específico. Digamos, yo voy a analizar todo Colombia. Lo que yo hago dándole aquí clic, es que yo pueda generar, aquí únicamente estoy moviendo. Si yo le doy clic acá, empiezo a generar un polígono. El programa me va a leer este polígono como tal. Y aquí es donde yo voy a empezar a
como a darle las variables o los puntos para que me descargue la información. Entonces tenemos acá diferentes como variables. Primero, si en ingestión o en sensing data. Lo que pasa acá es que nosotros tenemos dos formas de capturar, de visualizar la información. Una, la ingestión nos hace referencia a la plataforma en qué momento la ingresó y otra, en qué momento la capturó el programa, el satélite, perdón. Tropomi llegó y la capturó, entonces nosotros vamos a utilizar sensing. Acá vamos a darle un periodo del tiempo. No sé, digamos que queremos mirar enero, 1 de enero, y nos podemos ir hasta, no sé, todo el mes de enero. Se van a dar cuenta de unos cuantos. Si queremos oprimir aquí Mixtion Sentinel 5P, aunque ya directamente el programa no lo, la plataforma, perdón, lo lee que es del Sentinel 5P porque es la única plataforma para este Sentinel. Ellos tienen otra plataforma para el Sentinel 1, el 2, para los otros. Aquí únicamente es esta. ¿Qué vamos a descargar? Nos muestra toda la base de datos. Aquí nosotros tenemos toda la base de datos y ven que tenemos desde el nivel 1, nivel 2. En el nivel 2 vamos a mirar SO2, vamos a hablar de qué es el nivel 2 de la información y vamos a hablar de que es información fuera de línea. Le vamos a dar aquí buscar. Más que guardar, en guardar simplemente se va a quedar ahí como quieto, estático, pero si le vamos a dar buscar, nos va a buscar directamente la información. Hay una cosa, antes cuando esto inició, uno le daba acá guardar y uno se lo guiaba con un correo, una clave y contraseña propia de cada uno. Pero al finalizar, todas las búsquedas quedaban allí registradas. Al día de hoy, como ustedes se dan cuenta de que es un usuario y contraseña general para todos, cuando ustedes le dan aquí guardar, no les va a quedar guardada la información porque ustedes no tienen el acceso como tal a esta información, a esta clave y contraseña. Entonces, por eso siempre denle aquí en buscar. Cuando ustedes se dan cuenta acá, primero nos va a mostrar qué fue lo que midió el satélite y el satélite nos va a mostrar todo su recorrido, su orbitraje. Entonces nos vamos a dar cuenta de que tiene una gran cantidad de información. Otra cosa para ver acá, aquí nos está mostrando información diaria. Como ven aquí, al lado, como en el centro del mapa, cada vez que yo muevo se va a ver una área más sombreada que la otra. ¿Esto qué quiere decir? Aquí tenemos información de esa área sombreada, aquí ya tenemos de la otra y así sucesivamente. Pero también debemos ver la fecha. Acá estamos hablando del 31 de enero del 2023, del 31 de enero del 2023, pero del lado de acá. Y así sucesivamente tenemos esa información diaria, únicamente. No tenemos información por mes, un solo archivo que nos descargue por mes, no. Tenemos información diaria que así es como lo captura el instrumento Tropon. Entonces lo que yo puedo hacer es descargar la información. Ay. Bueno, no sé qué le pasó, pero empezó aquí a descargar la información. Como ustedes se dan cuenta acá, la información es muy pesada. Estamos hablando de que vamos a descargar información en esa resolución del píxel de todo esto. Eso quiere decir que se nos puede demorar un tiempito allí descargando la información. Entonces lo que vamos a ver ahorita son dos formas. La primera para hacer la descarga directamente por Python y la segunda para depurar los datos, pasarlos de ese nivel 2 a nivel 3. ¿Eso qué quiere decir? Evaluando la calidad del píxel del Q-Value, en donde solamente dejamos los píxeles que nosotros necesitamos. El primero que vamos a ver, bueno, aquí esto se demora un tiempo descargando. Entonces, lo primero que vamos a ver acá es el procedimiento de descarga. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Vale, gracias. Vamos a ver dos cosas.
Este código que nosotros tenemos acá únicamente nos va a descargar la información en un periodo de tiempo. Cosas que me di cuenta es que aquí, así nosotros le digamos que estamos hablando de Colombia, porque ya les voy a explicar el código aquí, yo les estoy dando las coordenadas de Colombia como tal, de un cuadrado, es muy amplio y se me va a demorar mucho tiempo en descargar. Entonces, lo que yo puedo hacer, porque, ¿qué pasa? No me va a descargar únicamente este cuadradito, no, me va a descargar todo el recorrido que hizo, entonces eso quiere decir que todo esto me lo va a descargar, tanto aquí en la plataforma como aquí en Python. Sin embargo, va a ahorrar mucho tiempo y más aún cuando en estos días esta plataforma ha estado un poco colapsada y ustedes se van a dar cuenta de que esto les puede demorar casi medio día descargando solamente un archivo. Y pues necesitamos descargar varios archivos para poder analizar 5 o 6 días. Esto por un lado. Entonces, en este código lo que uno hace es que va directamente a un paquete que es directamente de ellos, que se llama Sentinel-SAT. Y este paquete lo realiza Copernicus porque uno necesita analizar la información y porque uno, como puede registrarse directamente con esta clave y contraseña, simplemente llama a esa plataforma, a esta que tenemos acá, y empezamos a descargar la información. Entonces aquí simplemente estamos diciendo de esa plataforma de Sentinel, con esta clave y contraseña que está en esta dirección de aquí, empiéceme a descargar la información. Únicamente estamos diciendo de dónde vamos a obtener la información. Después aquí lo que le estamos diciendo es que nos genere una colección de imágenes o que al finalizar nos bote una colección de imágenes, porque es de un solo día, en un polígono que está en estas coordenadas, en donde, como ven acá, es un cuadrado, pero tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 coordenadas. ¿Esto qué quiere decir? Si yo me paso acá y utilizo este como ejemplo, vamos a obtener, bueno, otra vez, 4 puntos, pero para que se me cierre el cuadrado tengo que volverle a poner el punto de acá. ¿Eso qué quiere decir? Que el punto de inicio y el punto final deben ser los mismos y por ello hay 5 coordenadas. Hasta ahí todo bien. De resto, yo acá le estoy diciendo que me convierta el Geo Johnson, que es el que tenemos aquí en WKT, que cuando nosotros hacemos esa conversión es que lo estamos poniendo en ¿cómo es que se llama? Un tipo de información que me pueda leer esta plataforma, que me pueda leer el Python y que me pueda descargar la información. Que me lo haga para un día. Aquí únicamente les voy a poner un día para ver si me lo descarga acá mientras mientras estamos acá en clase. Porque si yo le pongo más, lo va a descargar, pero de todas formas se me va a demorar más tiempo. Y aquí yo lo que estoy diciendo es que me genere como tal la descarga de este día de inicio, día final, de qué plataforma, porque aquí únicamente estoy hablando de la plataforma esta, pero no le estoy diciendo qué variable. Y como ustedes ven acá, yo tengo que darle aquí Sentinel 5P, si no, no me va a correr. Bueno, aquí en la plataforma sí, aquí en el Python no. Entonces, eso debe ir sí o sí. Y adicional, ¿qué producto voy a descargar? El dióxido de azufre en el nivel 2. ¿En dónde quiero que lo guarde? Que lo guarde directamente en esta carpeta. Entonces, vamos a hacer 2 ejemplos. El primero es donde yo le voy a cambiar aquí los días y le voy a poner 5. Y le vamos a dar acá a correr. No le dio a correr. ¿Qué le pasó? Bueno, denme un segundo. Se trabó. Ahora sí. Entonces empieza a leer todo y ustedes se van a dar cuenta más abajo que cuando ya termine de leer
que el proceso de la descarga va a ser un poco lento. Vamos a estar hablando de que empieza, acá ya está reconociendo cuáles son las variables que tenemos, como los datos que tenemos, los archivos. ¿Esto qué quiere decir? Yo le dije que me descargara únicamente del 1 de enero al 5 de enero del 2022. Pero como ustedes ven acá, en esta zona, nosotros vamos a tener varios archivos. Por ello no me va a descargar uno por día, digamos, uno para el 1 de enero, uno para el 2 de enero. Puede que sí lo tenga. ¿Cómo puede que me encuentre con dos archivos para el 2 de enero, pero uno me está cubriendo una parte de mi polígono y el otro me está cubriendo otra parte? Aquí me está mostrando directamente la fecha. Miren que acá tenemos 2022, enero 2, enero 3, enero 4, otra vez de enero 2, enero 3, 1 de enero. Y aquí me está hablando de su porcentaje de descarga. Como ven, este va más avanzado y hasta que llegue al 100% nos podemos demorar un poco. Vamos a intentarlo con menos días. Vamos a ponerlo del 1 al 2. A ver si nos descarga. También todo esto, perdón, acá me toca darle cancelar. Todo esto también depende un poquito del internet que uno tenga. Entonces, esta en sí es, bueno, acá solamente creo que solamente me leyó un archivo, que es el que tenemos aquí, y efectivamente empezó a correr un poquito más rápido. Vamos a ver si descarga. Mientras este descarga, que si descarga, ¿dónde lo vamos a tener guardado? En esta carpeta. Este código que tenemos acá en sí es muy bueno porque, como se dan cuenta ustedes aquí, este todavía no me está descargando. O sea, todavía está pensando ahí. Puede que, ¿cómo se me...? Vamos a darle descargar a otro y ustedes se van a dar cuenta de que es un tiempo de descarga muy largo. Pero últimamente, ¿no? Al inicio descargaba más rápido. Sin embargo, podemos hacerlo mediante este código. Sí les recomiendo que no utilicen unos tiempos tan amplios, no sé, pongan acá un año completo porque en su momento yo lo intenté y efectivamente me leyó todos los datos, todos los archivos, pero cuando íbamos a descargar todos iban en un 1% y del 1% no pasaba. Entonces sí empiecen por poquitos y pues van cambiando la fecha. Es como una recomendación general. Sin embargo, pues ustedes saben que todos estos códigos se pueden mejorar. Eso sí, no hay problema. Por último, les voy a mostrar un código. El año pasado, no sé, de pronto alguno de ustedes pudo estar en esa capacitación. El año pasado la universidad y pues como tal el programa nos brindó una gran noticia. Y es que pudimos estar en una capacitación que nos hizo el profesor Henk, que el profesor Henk es un duro en Tropomi porque fue uno de los que ayudó a desarrollar y a crear el satélite. Entonces él nos brindó una de sus capacitaciones aquí y lo que nos mostró, bueno, de una de las tantas formas que nos mostró en esa capacitación fue cómo depurar la información pasándola de ese nivel 2 a nivel 3. Aquí más que darle correr al código, vamos a mirar qué es el código. ¿Por qué? Porque se nos puede demorar. Mientras este nos carga, vamos analizando lo que tenemos acá. El que nos comentaba allí en clase, nos decía, mire, si nosotros queremos pasar de ese nivel 2 a nivel 3, lo primero que debemos hacer es hacer una copia de seguridad de este archivo. Denme un segundo. Entonces, estos son los archivos que nosotros obtenemos, estos que les estoy mostrando acá. Estos archivos son los que se están descargando aquí en el código y allí en la plataforma. Sin embargo, uno puede hacer algo acá, puede alterar como tal ese archivo, entonces lo más adecuado es poder generar una copia mientras uno evalúa muy bien el código. Lo que tenemos acá es un archivo original que se llama así y una copia que tiene este nombre que al finalizar va a tener acá, que lo vamos a filtrar. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener la posibilidad de
en este archivo, que es el original, me copie toda la información en este archivo. Entonces, antes de eso, vamos a ver qué es lo que trae, cuál es la información que trae allí dentro. Lo que vamos a hacer es utilizar Panoply, que Panoply es un software de la NASA que nos permite analizar, o más que analizar, es como visualizar la información en este archivo de datos que Tropomi nos da, archivos en NetCDF, que es un tipo de archivo en donde se guarda y se almacena una gran cantidad de información. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es visualizar. Vamos a hacerlo con esta que tenemos allí y nos va a cargar la información. Entonces, ¿qué información nosotros vamos a obtener cuando descarguemos, cuando termine de descargar esto? Vamos a obtener ese archivo en NetCDF, que vamos a tener esta información acá, vamos a tener toda la metadata y vamos a tener una serie de productos. Como ven acá al lado, vamos a tener qué significa cada uno de estos productos y qué características tiene. Este que les estoy mostrando es uno nivel 2, eso qué quiere decir que no está filtrado el porcentaje de calidad. ¿Qué me está diciendo aquí? Nosotros tenemos un Q-value y ese Q-value también podemos mezclarlo con lo que tenemos aquí, que es el total de la columna, o con la precisión. Pero ¿qué hacemos? Queremos ver densidad de la columna de dióxido de azufre. Le damos doble clic, le damos crear y nos va a aparecer lo que tenemos aquí. Entonces, ¿qué me está mostrando? Todo lo que midió el satélite me está mostrando aquí un rango de datos y yo puedo utilizar también esta plataforma y modificarlo. Digamos que no quiero que me muestre datos negativos, sino desde cero. Y va a empezarlo a cambiar. Un segundo. Como ven aquí ya lo empezó a cambiar, puedo cambiar la tonalidad, puedo hacerlo mucho más específico. En sí, este Panoply también nos permite generar mucho análisis. Puedo agrandarlo, visualizarlo de una forma que sea un poco más... se me olvidó. Listo, puedo ver directamente aquí los países, entonces puedo ver qué fue la información que analizó acá. Pero entonces aquí solamente la estoy viendo, puedo cambiar este rango de datos y hacer que se vea un poco más detallado. No sé, ponerlo hasta 0,1, por poner un ejemplo nada más. Bueno, y cuando acaba pensando, ustedes van a ver aquí muy pequeño, pero acá se va a ver un poco más de una tonalidad un poquito más clarita. Entonces, resulta y pasa de que yo quiero acceder a la información. Aquí en esta segunda array, lo que voy a obtener es la información de cada píxel, en donde el píxel de 0, 0, vamos a tener información nula, pero cada vez que yo voy bajando me voy a encontrar con esto que tenemos acá, en donde un ejemplo, aquí vamos a obtener esta densidad de la columna troposférica, vamos a tener un dato negativo, otra densidad y así sucesivamente. Entonces ya sé que tengo la información allí, pero lo que quiero hacer es pasar a depurar la información. Entonces, esto es simplemente para conocer qué es lo que tiene ese NetCDF. Bueno. Entonces, bueno, ya. Ay, no me lo quiso descargar. Bueno, aquí estaba descargando y volvió a descargar otro. Me dijo que estaba algo mal. Entonces, si yo me voy aquí, mientras eso sigue corriendo, le voy a decir que me copie toda esa información, toda la información que nosotros tenemos, que me la copie directamente en el otro archivo que tenemos acá. Y vamos a empezar a mirar. Hay algo importante. Cuando ustedes van a crear un dataset de esa información, la siempre hace referencia a agregar información. Ya van a ver el por qué. Si yo lo escribo, ¿eso qué quiere decir? Que yo voy a sobreescribir sobre este. Pero eso a veces no es recomendable porque puede que yo esté dañando o alterando la información. Si yo solamente le digo que solo lectura, solamente me va a dejar correrlo, visualizarlo, pero no puedo hacerle nada.
Y cuando le pongo aquí A, simplemente le voy a agregar más información. Aquí vamos a ver diferentes tipos, como ven aquí. Aquí en producto vamos a tener estas variables. Entonces yo puedo empezar acá a llamarlas y visualizarlas como tal. Sin embargo, lo que quiero hacer es crear unas copias de esas variables para que cuando yo empiece a hacer la depuración de los datos me genere esa depuración. Entonces voy a crear una variable que se llama long, lat, SO2, otra que se llama qvalue, otra que sean las unidades y así sucesivamente. También puedo aquí graficarlos. ¿Y qué pasa? Aquí, cuando ustedes estén en esta parte, es donde vamos a crear el filtro. Miren que todo esto es principalmente, como ven acá, es visualización, visualización para ver que los datos estén bien y que uno sí esté haciendo bien su procedimiento. Cuando ustedes llegan a esta parte, vamos a crear, a filtrar ese qvalue. Entonces, nosotros vamos a filtrar eso en una nueva variable, que ya la van a ver ustedes acá, que se llame, que vamos a crear aquí otra, que se llame así, que se llame sulfuro, no sé, de aquí, qvalue 075 filtered, acá. ¿Qué le vamos a decir? Que nos filtre lo que nosotros tenemos en el qvalue y que nos haga una relación, que si el qvalue no cumple con el 0.75 nos ponga 0, o sino que nos deje el valor que tenemos de SO2. Eso lo podemos ver aquí. Cuando utilizamos NumPy, le estamos diciendo, le estamos generando una condición. Si el qvalue es menor a 0.75, ponga 0. Si es mayor a 0.75, ponga el valor de SO2. Cuando vamos y miramos cuál es la variable de SO2, SO2 es lo que está dentro del producto, lo que está dentro de la variable de la columna vertical, que es esta que tenemos acá. Al finalizar, aquí lo estamos filtrando, depurando, perdón, le decimos que nos cree y que nos pinta que nos muestra acá la variable y que nos cierre el netcdf. ¿Por qué? Como nosotros desde aquí estamos creando un nuevo netcdf. Si yo le doy aquí correr, no me va a correr, y le digo cerrar, no me va a aparecer nada. O le quito esto, simplemente va a quedar abierto a que yo le haga más y más modificaciones. Si yo no le doy cerrar, simplemente va a quedar ahí en el link. Hay una cosa importante, cuando ustedes le vayan a dar correr a esto, solamente le pueden dar correr una vez. ¿Por qué? Porque aquí, si ven este 8, yo lo que estoy haciendo es que le estoy diciendo que me cree esta variable. Si le doy una vez correr y me voy aquí a la carpeta, que ya se me perdió. Acá la carpeta puede que me diga, usted ya tiene ese archivo ahí. Entonces, no puedo leer o sobreescribir sobre un archivo que ya existe. Entonces, sí les recomiendo que cuando ustedes estén aquí, cambien o quieren probar, cambien este número y por otro, le pongan otro nombre o por medio de un código en donde cada vez que ustedes le den correr a un día diferente o a un archivo diferente, se les cambie este nombre que tengan acá. Entonces, bueno, eso siguió ahí pensando. Vamos a ver cuál es el resultado y lo vamos a ver directamente acá en Panoply. Como ven aquí, ay no, este no era. Como ven acá, yo ya hice el procedimiento. Entonces, utilicé esa variable que nosotros estamos viendo acá y lo que hice fue obtener un resultado. Si lo visualizamos directamente aquí, este es el archivo original y este es el archivo copiado y depurado, en donde, miren lo que tenemos acá. Tenemos una nueva variable que lo que nos va a mostrar es esos píxeles únicamente filtrados con ese porcentaje de calidad de los datos. Vamos a ver la diferencia. Le digo que me cree como tal el mapa. Y como ustedes se van a dar cuenta, ay, no, no,
lo que tenemos es una depuración de esos píxeles que no cumplen con ese porcentaje de calidad. Y aquí ya estoy viendo de 0 a 1 las concentraciones. Entonces, esto es un paso muy importante, porque de creer que toda la parte de Colombia estaba cubierta, pues al final me doy cuenta de que no es así, que muchos de estos no cumplían con la calidad de los datos, de lo que yo tenía, que era así totalmente completo, a lo que es con ese porcentaje de calidad de los píxeles. Aquí yo ya tengo ese nivel 3 de información, y yo puedo empezar a modificar como tal, este NetCDS, porque como ustedes se dan cuenta, eso queda ahí guardado. Ustedes pueden unir esos NetCDS, hacer que no tengan, no sé, después de que hayan analizado un mes, y lo unen todo en un NetCDF. Acá pueden hacer como tal un GIF, porque aquí ustedes pueden pasar del día al 1, al 2, al 3, en dado caso aquí que en este archivo lo tuviera. Les voy a mostrar un ejemplo de eso. ¿Qué fue un ejemplo que nos mostró el profesor Hank en su presentación? Ay, perdón. Denme un segundo, ¿dónde está? Listo. Ay, no me abre, perdón. No me quiere abrir. Ah, ya me abrió. Estaba abriendo lo que no. Bueno, entonces él nos mostró este archivo que ellos lo utilizaron para alguna investigación, en donde lo que hicieron fue ese procedimiento de depurar datos y unirlos, y aquí lo que tenemos son varios años. Ay, se quedó pensando. Bueno, se quedó allí pensando. Entonces, por el momento, ¿tienen alguna duda, pregunta o inquietud respecto a la plataforma del Sentinel 5P, a los archivos NetCDF, a su posible descarga y procesamiento con Python, perdón? ¿Qué nos dicen los estudiantes? ¿Habrá alguna pregunta? De pronto, Yuri, un comentario. Señor. Como ya nos quedan pocos minutos, de pronto hacer alguna sugerencia de posibles trabajos de investigación que se podrían hacer eh, para los estudiantes, porque la idea sería que utilizaran Google Earth Engine y todas las herramientas que hemos visto para su proyecto. No sé qué se te ocurre que se podría hacer, por ejemplo, como proyecto. ¿Qué nos sugerirías? Uy, profe, son muchas cosas, o sea, uno con Google Earth Engine puede analizar de todo. Depende de cómo el tema que les guste analizar. Podríamos estar analizando cambios de cobertura por, no sé, por alguna problemática que se evidencie en una zona, hablar de problemáticas a nivel nacional, por poner un ejemplo, minería, contaminación por fuentes aún no determinadas, pero que gracias a Google Earth Engine se pueden evidenciar que existen esas fuentes. ¿Qué otra cosa podrían ustedes mirar? Listo, bueno, sí, se demora un poquito. Yo creería que hay otra cosa, y es que ustedes también pueden analizar cómo es la contaminación marítima, que es una de esas principales áreas que no se ha analizado. No mucho, pero no porque no se quiera, sino porque es un poco difícil llegar a esa información.
pero gracias a la información satelital nosotros podemos ver cómo ha ido cambiando la calidad de físico-química del mar. Entonces podemos ver cuáles son las fuentes que llegan directamente al mar, con ver si tenemos altos o bajos porcentajes de clorofila. También podríamos analizar problemáticas como cómo mejorar los cultivos a partir de información satelital. Entonces, a partir de información satelital podemos ver que en, no sé, un ejemplo, en tal zona geográfica tenemos altas concentraciones de X o Y contaminantes que provienen de una fuente que desconocemos. Entonces, es analizar esa problemática de esas fuentes existentes y poder darle solución al cultivo. Y pues todo se puede mezclar, o sea, al día de hoy, tanto estas plataformas como la inteligencia artificial nos han mostrado tanto que es impresionante. No sé qué otras cosas. Pues, tú mencionaste la minería y Sí, sí, en señor. estos días, justamente, como han escuchado tal vez en las noticias, hay un paro minero en Antioquia, ¿no? Sí, Y sería interesante porque es que el daño que se ha hecho ambiental en esa región en Antioquia, en algunos municipios, es grande. sí, Realmente hay un cambio bastante grande de la cobertura vegetal y eso se puede ver con los satélites, ¿no? Sería chévere hacerlo, porque como saben los estudiantes, este es un curso de maestría y deben proponer algo un poco innovador, ¿no? Tienen que proponer algo pues de actualidad innovador y eso sería chévere poder hacerlo. sí, Eh, y pues algo importante con esto es que ustedes podrían analizar la problemática de la minería en un lugar en específico desde diferentes puntos de vista. Digamos, hay minería la minería con permiso y solicitud de las autoridades, y hay otra minería que es ilegal, que no se sabe cuál genera mayor o menor impacto. Pero algo que sí se sabe de la minería, y minería principalmente a cielo abierto, es que las manchas que dejan en la cobertura terrestre son amplias. Entonces, vamos a tener la posibilidad de ver principalmente un cambio de cobertura, que esa sería como el primer análisis, un cambio de cobertura. Después ver los contaminantes y los tipos de contaminantes atmosféricos que se están generando allí, cómo se reproducen, cómo los reproduce X o Y satélite y hacia dónde van esos contaminantes. Por medio de high split podría ser, o en dónde más o menos llegan esos contaminantes, porque puede que sean muy alejados de aquí de Bogotá, pero puede que en algún momento nos llegue algún tipo de contaminación, no lo sabemos. Entonces podríamos analizar variables atmosféricas y también mirar algunas variables de contaminantes hídricos. Yo les voy a pasar por aquí, no me acuerdo. Esta, sí, ya les voy a pasar. Esta y este link que les voy a pasar es de una fuente, es de un señor que lo que él hace es analizar por Google Earth Engine las problemáticas hídricas, netamente hídricas. Lo bueno es que en sí es como si fuera todo un tutorial, nos muestra los códigos, él analiza problemáticas de las cuencas hidrográficas del lugar en donde él está y nos va dando paso a paso y ustedes se van a dar cuenta de que tenemos muchos códigos allí y muchas variables. En sí es muy bueno. Eh, Se los paso por aquí porque sé que puede ser de utilidad. Eh, Adicional a eso, esta otra son, esta es una plataforma, es una, no una plataforma, no, este es un video, pero este video les va a mostrar cómo manejan la parte forestal. Entonces, por incendios forestales nosotros podemos ver las huellas que nos deja el incendio forestal. Entonces, algo que ocurre mucho aquí en Colombia son esos incendios forestales autorizados y otros incendios no autorizados, pero que sí o sí nosotros estábamos hace menos de un mes en alerta por calidad del aire aquí en Bogotá por esos incendios forestales que se están presentando en varios lugares del país. Esos incendios forestales afectan diferentes zonas, no solamente Bogotá, no solamente Medellín, y a veces son zonas en donde no tenemos puntos sí, puntos de información superficial, estaciones de monitoreo.
entonces se podría analizar la problemática para ellos. Adicional, cuando nosotros hablamos de calidad del aire y de emisiones, ya sea por como en minería o en incendios forestales, sí o sí vamos a hablar de una problemática a nivel mundial y una problemática que va a salirse totalmente del contexto local, porque los contaminantes simplemente ellos se mueven con el aire y el aire se los va llevando para un lado diferente. Entonces, la razón de que nosotros nos llegue aquí el polvo del Sahara y que pues gracias a Dios es muy bueno para nosotros y para como las características del suelo, pero así como llegan cosas buenas, pueden llegar cosas malas. Entonces también a nivel nacional o, no sé, mundial, ¿qué problemáticas podríamos analizar? O sea, podrían analizar muchas cosas que se estén haciendo en otro lado y que de cierta forma el impacto va a ser para nosotros o para otro lado del mundo. También nosotros podemos estar generando impactos a otros lugares y todavía no nos hemos enterado. O bueno, hay que ver. Esas serían unas, profe. Bueno, oye, muchas gracias, Yuri. Realmente muy interesante y yo creo que esto da para muchas más horas, ¿no? De entrenamiento, de conocimiento de los satélites, de Google Earth Engine. Sí, Eh, sí, señor. Tenemos que planear algo más extenso. Eh, vamos a hablar después de esto. Y pues agradecerte muchísimo, Yuri. Y como ven, pues Yuri maneja muy bien el tema. Es pues una de las pocas personas que trabaja, bueno, sí, de las pocas que trabajan en calidad del aire y Google Earth Engine, ¿no? Hay otras personas que sí lo usan en Colombia para estudiar problemas ambientales, pero el conocimiento todavía no se difunde mucho y el objetivo es que se difunda. Entonces, en la clase, pues lo que esperamos es que los estudiantes lo utilicen y que empiecen a usarlo, que de verdad tiene mucho potencial, ¿no? Incluso en la industria Sí, sí, química, uno señor. puede ver los impactos de grandes empresas en el medio ambiente, ¿no? Como la minería. Sí, 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 señor. Algo que he visto últimamente es que lo están utilizando tanto autoridades aquí en Colombia como las empresas. Empresas privadas, como, no sé, la Contraloría, la Secretaría, están utilizando esta plataforma, pues porque es una plataforma fácil de manejar. Y Sí, digamos, la empresa también lo está utilizando para saber cómo están ellos frente a la normativa colombiana y pues en diferentes imprevistos que se puedan presentar dentro de la industria, qué hacer, qué hacer y cómo, no sé, digamos que quiero poner otra chimenea, qué pasaría si pongo otra chimenea acá y ver con lo que ha sucedido anteriormente, pues mezclado con diferentes otros software que podemos utilizar acá. Pero mm, vamos aprendiendo, o sea, bueno, es un aprendizaje diario. súper, ¿no? Muy bien y claro, hay mucho por hacer, por aprender, ¿no? Y por aplicar. Sí, sí, Bueno, señor, tal cual. entonces, Yuri, muchísimas gracias por tu participación, por tu generosidad. Te pediría el favor nos compartas, si puedes, a mi correo la presentación, Sí, el señor. PowerPoint y los scripts o los archivos que creas que sean útiles para que los estudiantes puedan trabajar más y profundizar más. Claro que sí, profe. Yo les Ujú. paso los dos códigos de Python y lo que tenga ahí de Google Engine y la presentación, no hay problema. Bueno, espérenme un momentico, no se vayan a ir todavía.